y principios de los 90, pues se entendía que había una sola potencia hegemónica, que esa era Estados Unidos. Por eso Fukuyama escribió El fin de la historia. A partir de ahí comenzó a surgir China lentamente ya en los 2000 y comenzó a posicionarse como una potencia económica. Rusia buscó su espacio como potencia militar. Hoy hay una gran confrontación, no solamente en lo militar en el este de Ucrania. Hoy se debate una guerra económica, una guerra financiera, o sea, muy vinculado a lo financiero y económico, muy vinculado a las sanciones, y una guerra caliente, o sea, de enfrentamiento, donde se está jugando el posicionamiento de las diferentes potencias en el mundo. Hoy vamos a hablar de esto. Soy Tito Olivo y en el otro enfoque con Darío Cuba vamos a analizar qué pasó en Bretton Woods, después de Bretton Woods con la caída del bloque socialista y hoy con el surgimiento de un nuevo bloque económico. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a esa pausa quiero decirle que todos los días, de lunes a jueves, usted nos puede sintonizar buscando el otro enfoque de Darío Cuba en YouTube. Le da a la campanita y se registra. Pero si usted no quiere ver directamente sin registrarse en YouTube y compartirlo, si le gusta la propuesta, con su red de relacionados, usted sencillamente a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, usted busca cananga.tv y va a recibir nuestra propuesta. Nos vamos ahora sí a un corte y regresamos analizando el surgimiento de un nuevo bloque y posible fin del dólar como moneda hegemónica. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos
a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión en tus manos. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Después, en el debate de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, se da el acuerdo de Bretton Woods. Ese acuerdo tiene como finalidad la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la creación de una moneda de intercambio. Para Keynes, economista inglés, debía existir una moneda al margen de las naciones que se llamara la libra y que debía ser la moneda de intercambio internacional. Pero los Estados Unidos, que fueron la potencia que mejor salió de la Segunda Guerra Mundial porque entró en la última etapa y además en su territorio no se peleó y le vendía armas a uno y otro lado, pues tuvo una gran reserva en oro y decidió que el oro pasara a ser el respaldo monetario del dólar y que el dólar pasara a ser la moneda de intercambio. En Bretton Woods se decidió que por cada onza de oro que los Estados Unidos tuviesen en su reserva federal, ellos podían emitir $35. El dólar debió
funcionar así todo el tiempo, pero no fue así. ¿Y por qué no fue así? Los norteamericanos comenzaron a meterse en guerras y invasiones, desarrollo de base militar, y todo esto incrementó el gasto no productivo. Hablábamos que Marx había definido lo que era trabajo productivo y trabajo improductivo, y cómo este trabajo improductivo se iba a la esfera estatal, porque desde el Estado, para poder subsistir, tiene que ser a través de muchos impuestos, y eso lastra la economía privada. Entonces, vemos que los Estados Unidos comenzó a acumular déficit, y ese déficit se manifestaba en depreciación del dólar, aunque inicialmente no se daba porque Estados Unidos tenía o tiene la ventaja de que es el país emisor del dólar, y por más que se endeude y por más que emita, él siempre va a tener esa importancia de tener la moneda de cambio internacional. Pero comienzan a darse cuenta las naciones de que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de lo que su reserva tenía, y eso por la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, invasión a República Dominicana, o sea, un sinnúmero de diabluras que los norteamericanos hicieron, y que ahora ellos entienden que no, que solamente ellos eran que podían hacer esas diabluras. Entonces se da una situación que el presidente de Francia, Charles de Gaulle, le pide al gobierno norteamericano que le devuelva su oro. Los norteamericanos se niegan, y él dice: voy a mandar mis barcos de guerra a buscar mi oro a la Reserva Federal para que me lo entreguen. Entonces, los norteamericanos deciden entregarle el oro a Charles de Gaulle, pero había una serie de naciones más que estaban pidiendo que le devolvieran su oro. Entonces ahí viene el discurso de Nixon del 15 de agosto del año 1971, donde dijo: momentáneamente los Estados Unidos rompe su paridad dólar-oro. Nuestra moneda va a estar respaldada por la confianza política, militar y económica que tienen la gente en nuestra moneda y en nuestra nación. Esta situación pasa a ser un dinero, lo que se conoce como dinero fiat, que no está respaldado con nada, solamente está respaldado en la confianza que se le pueda tener a esa moneda y a ese Estado. Los Estados Unidos lograron, después de la guerra del Yom Kippur, que para darle fortaleza al dólar, que Arabia Saudita cotizara el barril de petróleo en dólares, y que impusiera esa medida en la OPEC a cambio de darle protección militar y venderle armas. Arabia Saudita comienza, a contrapelo de muchos países árabes, a apoyar esa medida y se impone, y ahí surge el petrodólar. Se mantiene el dólar como moneda de intercambio internacional. Surge ya en los 90 el ECU primero, y después el ECU pasa como el euro, y el euro pasa a tener un rol como moneda de intercambio. China comienza a desarrollar y a despuntar, pero el yuan, el renminbi, como es la moneda china que se conoce, pues al 2000 llega al 2.7 solamente de intercambio. El dólar mantiene un 50 y tanto, y el euro un 40 y algo en términos de intercambio. Para muchos,
dicen, bueno, China no tiene la posibilidad de desplazar el dólar porque los millonarios chinos cogen ese dinero y lo sacan fuera de China, principalmente para Estados Unidos, para comprar bienes allá, porque tienen miedo que en la política económica trazada por el Partido Comunista Chino para darle mayor competitividad, ellos devalúen su moneda y entonces al tener una cantidad de depósito en yuan o renminbi, esto se le va a depreciar y van a tener menos dinero y hay esa movilidad. Pero se dan unos escenarios en la economía global. Vemos que el primer escenario es el dólar como patrón de intercambio y que eso sigue así hasta el año 1971, respaldado en oro, sigue hasta el año 1971, donde Nixon, el tramposo de Dick, decide romper esa paridad y el dólar, que momentáneamente pasaba a comercializar sin ningún tipo de respaldo, pues se ha extendido en el tiempo y ha llegado hasta hoy. Ahora, todo el escenario estaba ahí puesto. En ese mismo escenario que se da en los 70, 80, comienza a darse un proceso de estancamiento económico con inflación, cosa que no había sucedido en la economía nunca. O se daba inflación o se daba estancamiento económico con deflación, pero no se daba el estancamiento conjuntamente con la inflación. Siempre eran al margen. ¿Qué incide para crear la estanflación? Por un lado, esa masa monetaria que los norteamericanos transfieren a la economía global, incrementando el consumo. Y por el otro lado, la primera crisis del petróleo y la segunda crisis del petróleo. Como hemos analizado anteriormente, las energías en todos sus renglones cruzan verticalmente todo el proceso productivo. Se necesita para la producción de materia prima, extracción, cosecha, lo que sea, y el transporte hacia el lugar de procesamiento. Pero cuando se va a procesar también se necesita energía para la transformación, ya sea en pieza, en vehículo, en lo que sea, va a necesitar energía. Energía química para su transporte y energía mecánica en la electricidad, manifestada en la electricidad. Todo esto no se había estudiado anteriormente y comienza ya por el lado de la oferta a crear un proceso inflacionario. Esto se agrava, por un lado, con el tema que hemos hablado de ese gasto improductivo que mantenía los Estados Unidos, por un lado, a través del gasto militar. Pero aquí se da otro problema, y es que la Unión Soviética se mete en la guerra de Afganistán e incrementa su gasto improductivo también. Ahora, ¿cómo financiaba la Unión Soviética ese gasto improductivo? Lo financiaba con los altos precios del petróleo que se venían dando después de la segunda crisis del petróleo en el año 1979, y eso le permitía acumular y darle la alimentación al pueblo y resolverle los problemas al pueblo, pero además poder financiar y apoyar otras revoluciones en otras partes, y ese gasto improductivo no se venía sintiendo. Los norteamericanos resuelven su problema por el lado de la oferta a través del modelo neoliberal.
restringiendo el consumo de lo de abajo, creando la financiarización de la economía a través de darle crédito con tarjeta de crédito al obrero y todas estas cosas. Entonces, ese subconsumo que ellos venían teniendo, podrían despegar ese subconsumo a través de diferentes tarjetas de crédito. Y usted veía que una persona tenía tiene 3 o 4 tarjetas de crédito, y con una va haciendo un lío para pagar la otra, y así vive en una maraña de enredo, pero comienza a migrar con sus trabajos hacia los países donde abunda más la mano de obra. Principalmente esta área, se crean la iniciativa de la Cuenca del Caribe, se crean zonas francas industriales, se crean mercados, áreas de libre comercio con Estados Unidos, todo esto para transferir las empresas. El kit del asunto está en que cuando se transfieren esas empresas que vienen a naciones de menor nivel, la explotación es mucho más amplia. Solamente hay que ver cómo la maquila han creado una cantidad de muertes en Pakistán, donde se han caído fábricas enteras donde se violan todos los reglamentos, no hay reglamentos sanitarios, no hay reglamentos medioambientales que ellos respeten ni nada de esas cosas. Entonces se van de esas naciones del primer mundo hacia naciones del segundo mundo. Pero también comienzan a emigrar en el área tecnológica, buscando países con altos niveles de formación. Y es ahí donde llegan a China y comienzan a desarrollar inversiones en China. China crea un escenario de 2 niveles de inversión. Un primer escenario donde el Estado chino tenía el 51% de las acciones y las empresas que llegaban el 49% de las acciones. Esto te daba acceso a una mano de obra calificada, altamente calificada, no había regulación laboral y todo esto. Por el otro lado también tenía uno que era el 33% el Estado, el 33% el obrero, el 33% la empresa y un 34% el Estado. Entonces esto permitía un desarrollo económico de esa mano de obra y de desarrollarse en inversión. Eso aseguraba que la gente no iba a generar malestar por un tema de salarios bajos, sino que se iba a centrar, se iba a focalizar en la producción, porque cuando se fueran a repartir utilidades, ellos tenían parte de estas utilidades. Y mientras más bajo era el salario, pues las utilidades son mucho más amplias. Y el que quiera puede leerse a Marx en El Capital, donde habla de trabajo vivo y trabajo muerto, y que lo que da realmente la tasa de ganancia, incrementa la plusvalía en el capital, es ese trabajo vivo. Entonces, ahí ese trabajo comienza a desarrollarse tecnológicamente y comienzan a surgir empresas como Alibaba, como Baidu, como otras empresas en el área tecnológica, y comienza China a hacerse una potencia tecnológica y una potencia económica. Cuando los norteamericanos ven ese desarrollo de China, empiezan a sancionar a China. Pero cuando empiezan a enfrentar a China en el 2014, ya planteándole que se están violando una serie de acuerdos multilaterales, y dan un golpe de Estado en Ucrania. Rusia, con la caída del bloque socialista, el bloque socialista implosionó. ¿Y por qué implosionó? Porque no pudieron hacer ese reacomodo cuando los norteamericanos, a través de Arabia Saudita, hicieron que el petróleo cayera a menos de $10 en los 90. Esto hizo que Rusia incrementara amplios déficits y que tuviera que ir a tomar prestado fondos a Europa para poder resolver su problema fiscal y que redujera
el consumo de la población, y eso comenzó a crear desazón en la población. No pudieron resolver eso. Esta situación creó las condiciones naturales para que el bloque socialista en el este europeo estallara y cayeran la Unión Soviética y los países del este europeo como castillo de naipes. Fueron cayendo uno a uno y se fue arrastrando hasta que se destruyó ese gran bloque sin tirar un tiro. Muchas veces te dicen que Gorbachov fue una quinta columna, que Yeltsin fue el que destruyó. Yo creo que ahí habría que repensar esa posición y ver qué fue lo que pasó real y efectivamente ahí adentro. Yo tengo una mirada hacia esa situación, ese incremento de ese trabajo improductivo y que venía lastrando la economía y venía lastrando la sociedad soviética de la época. Ahora, cuando cae el bloque socialista, los norteamericanos se comprometen en no expandirse más hacia el este. O sea, no, la OTAN eran alrededor de 16 naciones que habían surgido para enfrentar y contener a la Unión Soviética. 16 naciones. Cuando todo esto cae, pues no hay razón de ser de seguir con el bloque, la OTAN, porque ya el Pacto de Varsovia, que era lo que tenían los rusos con Ucrania, Rumanía, Rumanía, Polonia, y un sinnúmero de naciones que eran socialistas que estaban en Europa, tenían el Pacto de Varsovia. Entonces, esto era para enfrentar los países de la OTAN. Cuando esto cae, el Pacto de Varsovia desaparece, pero la OTAN no desaparece. La OTAN comienza a expandirse y de 16 naciones pasa a 30 naciones. ¿A dónde está el requemor? A finales de los 90, 99, Putin llega como primer ministro y le hace un señalamiento a la gente al que dirigía en ese entonces el Pacto de Varsovia, y le dice: oye, pero ustedes se están extendiendo. Y dice: no, pero cualquier nación que quiera puede. Entonces dijo: pero ¿y nosotros podemos pertenecer? No, ustedes no pueden pertenecer. Entonces él se va dando cuenta que van cercando a Rusia. Son naciones todas que fueron aliadas de Rusia y en un momento determinado pues pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como era Lituania, Letonia. Entonces van montando bases militares de la OTAN ahí y le dicen: no, tú no puedes. Entonces analiza y dice: óyete, pero a Yugoslavia la cercaron, la bombardearon y la destruyeron. Yo no voy a permitir que se me siga extendiendo hacia acá la OTAN. Y le plantea que moderen esa situación. Ellos dicen que se van a meter en Ucrania y que van también a Georgia. Le dicen: no avancen más allá. Hacen un intento de tomar a Georgia y crean un levantamiento, y Rusia manda efectivos y derrota a ese grupo que entendía que Georgia debía formar parte de la OTAN. Pero ellos siguen con sus intereses y dan un golpe de Estado aliado a nacionalistas, porque Ucrania, que es la periferia, en Rusia eso era la periferia, y que había sido creada por Lenin en 1920 con terrenos de Rusia anteriormente, que es toda la parte del Donbass
toda la parte de Crimea, Sebastopol y toda esa parte, y con terreno que también estaba muy al oeste, como era parte que había pertenecido en un momento a Polonia y toda esa parte de Alemania, toda esa parte por ahí, y que tienen una mirada diferente a los del Donbass, o sea, a los del este, tienen una mirada diferente. Esos grupos nacionalistas, muy influenciados por el nazismo, deciden dar un golpe de Estado en el Maidán, el golpe de Estado del Maidán. Ustedes lo pueden buscar en Google, el Maidán, y van a ver ese levantamiento que se hace en el 2014 y donde derrocan el presidente prorruso. Eso crea dos lecturas diferentes. Por un lado está la lectura que le dan Estados Unidos y la OTAN, y por el otro lado está la lectura que le da Rusia y los prorrusos de ese entorno de por ahí. La lectura que da Estados Unidos es que eso fue un levantamiento popular porque querían ser europeos y que Rusia lo que tenía era celo porque ellos miraban hacia el desarrollo de Europa. Y Rusia, la mirada que tenía era que si ingresaban a Ucrania a la Unión Europea y la metían en la OTAN, los norteamericanos y los europeos podían poner misiles atómicos que en 5 minutos podían estar en Moscú y destruir a Moscú, y no había tiempo de lanzar los misiles interceptores. Putin, que cogió una economía destrozada, un ejército anquilosado, paralizado, destruido, que no podía, duraban meses sin cobrar, vivía el rublo despreciándose, de ahora para ahorita se despreciaba con hiperinflación, donde toda una claque en torno a Yeltsin y funcionarios que llegaron conjuntamente con Yeltsin tomaron las mejores empresas del Estado ruso, que eran la de gas, la de petróleo y todo esto, y se fueron haciendo multimillonarios. Y se fue desarrollando una economía de amiguete, pero perniciosa para Rusia. Rusia no tenía el poder, agarraron los norteamericanos, bombardearon a Yugoslavia, acabaron con Yugoslavia, convocaron, y bajo esa base el mismo Putin decide ir a un referéndum. Y bajo esa misma base que ellos hicieron en Yugoslavia con Bosnia y Herzegovina, que plantearon un referéndum para intervenir la OTAN y destruir a Yugoslavia. Entonces, ante ese avance del Maidán, toman los pro-europeos el poder, pero Putin inmediatamente convoca un referéndum en Crimea y anexa a Crimea y Sebastopol, porque ahí es que está la base militar rusa que le permite salida a agua caliente. Porque por el otro lado es por el Báltico, pero eso está lleno de hielo. Entonces, ante esa situación, se levantan Dugán, Odessa, Donetsk. A Odessa la ahogan, matan los sindicalistas, la tropa pro-europea y pro-nazi, o sea, neonazi, que están ahí, los neofascistas, y toman a Odessa y toman otra parte del Donbass. Pero se mantiene Lugansk y Donetsk con fuerza, y se hacen los acuerdos de Minsk. En esos acuerdos se establece que
se van a respetar una serie de normas. ¿Y cuáles son esas normas que se van a establecer, se van a respetar? Se van a hacer transferencia de presos, uno y otro bando. Se va a reconocer la autonomía, el Donbass y Donetsk como dos naciones, así como los vascos en España, dos naciones autónomas dentro de Ucrania. Se va a reconocer la lengua rusa, se van a reconocer una serie de derechos que ellos tenían para poder ir con una integración. Todo eso se planteó, pero los norteamericanos, después que cae el presidente, o sea, que se hacen elecciones y viene Zelensky, pues se profundiza más en violar esos acuerdos. Se exigía que se fueran a los acuerdos de Minsk, que se respetaran esos acuerdos no fueron respetados, hubieron más de 14.000 muertos en el Donbass, de prorrusos, gente que su cultura, sus ancestros, todo viene desde Rusia. Entonces decide Putin apoyar a las repúblicas populares del Donbass, o sea, de Donetsk y de Lugansk. Y esto trae la confrontación que estamos viviendo. Ahora, ¿entró Putin a lo loco a esa confrontación? No. Desde que hablamos de los norteamericanos comenzaron a sancionar a China y que comenzaron también a sancionar a Rusia, los rusos y los chinos que se veían con requemor decidieron ir aunando esfuerzos y crearon 5 mecanismos de intercambio para, en caso de que las sanciones de Estados Unidos a Rusia o a China, el que sea de ellos, pudiera ir a más. Y eso le permitía mayores niveles de intercambio entre ellos, pero crear un bloque más fuerte al margen de los Estados Unidos y de Europa. Ante eso comienzan a dibujar ese bloque económico. Ese bloque económico está formado por Rusia y las naciones euroasiáticas, donde está Bielorrusia, Kazajistán, o sea, Armenia y un sinnúmero de naciones que están vinculadas económicamente a Rusia, que son altamente productoras de bienes agrícolas, pero también de abonos químicos, como es el caso de Bielorrusia y de Rusia, pero además de energéticos, como es el caso de Rusia, que tiene gas natural, tiene petróleo y tiene carbón. Pero ellos no se quedan ahí. China, que ya había despuntado como la segunda potencia económica, y aunque en términos de intercambio el yuan era el 2.7 y las exportaciones de China hacia el resto del mundo eran grandes o son grandes, se vislumbraba que China estaba en disposición de crear un nuevo bloque económico. Por un lado, China comienza a manejar el acercamiento de Arabia Saudita y comienza a manejar ese acercamiento para que Arabia Saudita cotice en yuan digital o petroyuan su petróleo. Arabia Saudita comienza a ver las posibilidades, pero ya Rusia decide tener intercambio con China en petroyuan. Pero no solamente en petroyuan, sino que China y Rusia llegan a un acuerdo de intercambio
en términos de rublo o en términos de yuan con China, pero también intercambio con las naciones euroasiáticas, donde Rusia tiene un gran rol para ponerla con China. Pero Rusia comienza a introducir a este gran bloque a Irán y a la India. Irán con fuertes contradicciones con Arabia Saudita y la India con contradicciones fuertes con China, pero están dentro de la ruta de la seda, y Pakistán también. Entonces ahí se hace un bloque económico de más de 3.000 millones de personas, casi el 50% de la población mundial, pero con dos economías como la India y la China, altamente consumidora de petróleo, y que cada una tiene su requemor con Estados Unidos, al igual que Pakistán. Pakistán le dijo recientemente al gobierno norteamericano: ustedes quieren que yo sancione a Rusia, pero a nosotros nos costó combatir en Afganistán a los mujahidines, y eso nos salió carísimo, y ustedes destruyeron nuestro pueblo, nos bombardearon, nos mataron gente. No hubo respuesta de parte de ustedes en beneficio de Pakistán. Entonces, aquí se ha dibujado un bloque económico, claro, preciso, donde ese bloque está saliendo del dólar y se está afianzando en el yuan. Ahora, teniendo el yuan el 2% de los intercambios, el 2.7% de los intercambios económicos mundial, puede el yuan desplazar el dólar como moneda de intercambio. Quizá inmediatamente no lo haga, pero aquí Rusia y China se encargaron de diseñar una estrategia que sí es posible desplazar el dólar como moneda de intercambio. ¿Y por qué digo que diseñaron? Primero, tanto Rusia como China hicieron fuertes inversiones en oro para respaldar ese yuan digital en oro. O sea, yo te vendo mi petróleo, yo recibo tu yuan, pero en el momento que yo quiera puedo cambiar ese yuan digital que tú me has enviado, lo puedo cambiar por oro. Y si yo entiendo que la moneda va a perder o necesito oro, pues yo cambio ese yuan por oro. Arabia Saudita también tiene su requemor con Estados Unidos porque se negaron a venderle unas armas, el F-35 y unos misiles de intercambio por sanciones, por lo que pasó con el periodista en Turquía. Entonces esto lo acerca aún más a aprobar esto. Pero es que no solamente con oro, es que también está con petróleo, también está basado en alimentos y también está basado en una serie de commodities que producen estas naciones, que van a respaldar esa moneda y que tú puedes intercambiar en un momento determinado sin la necesidad de ir al dólar de esto. ¿Y por qué estas naciones que tienen grandes confrontaciones entre sí se van a este modelo de intercambio? Porque los Estados Unidos desde hace mucho, y ahí tenemos el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte, el caso de Irán, desde que tiene algún nivel de confrontación contigo, ellos te ponen sanciones, pero entienden que el resto del mundo
tienen que cumplir las sanciones que ellos han puesto, al margen de la ONU. O sea, nosotros ponemos sanciones, pero si tú no respetas las sanciones que yo pongo, yo te voy a sancionar a ti también. Y es el caso de lo que ellos están tratando de hacer con China en este momento. Le dicen, si usted no sanciona, si permite que Rusia viole las sanciones, nosotros te vamos a sancionar. Pero lo que ellos no se han dado cuenta, o no han querido, porque ellos tienen uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, pero lo que no han querido darse cuenta es este esquema que ellos vinieron durante 8 años desarrollando para poder enfrentar a Estados Unidos. Entonces aquí lo que se está manejando ahora mismo es el surgimiento de otro bloque económico y el fin de la globalización. Esa globalización donde usted tiene un vehículo en China y lo trae para acá, para la República Dominicana, o usted de aquí exporta minerales, oro o titanio, níquel, lo exporta para China. Esa mundialización está llegando a su fin y se está dando en ese enfrentamiento que se está viviendo en el este europeo. O sea, no es solamente una guerra, como ya dijimos al inicio, no es solamente una guerra en caliente, hay una ciberguerra, hay una guerra económica y hay en diferentes niveles guerra. Pero hay una situación. En este momento, las sanciones de Estados Unidos y de Europa hacia Rusia se están devolviendo como un boomerang para las naciones que han hecho. Los niveles inflacionarios que está viviendo Estados Unidos, se plantea que puede llegar a una estanflación. Entre febrero, cuando comenzó la guerra, el enfrentamiento, la inflación a febrero fue de 7.9. No estaba ahí tomado lo que ha pasado. Hay ya organismos internacionales que plantean que Estados Unidos puede llegar al 9% de inflación anual este año, pero hay otros que plantean que la inflación puede ser de doble dígito para Estados Unidos, que es una hiperinflación, o sea, una gran inflación para Estados Unidos, y que conjuntamente con la subida de tipo que comenzó Jerome Powell en estos días y le subieron 25 puntos, esto va a incrementar aún más la inflación y va a resentir a estas naciones. Naciones que, como la nuestra, son importadoras netas de energía y que ya hemos estado sufriendo los embates de esa guerra. De hecho, perdimos de Ucrania y de Rusia 200,000 y pico de personas que venían a vacacionar y que ya no vienen. Pero por el otro lado, si sube la inflación en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, se va a reducir la cantidad de personas que vienen a viajar hacia este destino. Pero también se reduce la remesa. Y esto nos crea una situación muy difícil a nuestra economía. Entonces nosotros tenemos que ver hacia dónde miramos y analizar el surgimiento de estos dos bloques económicos que se están desarrollando y ver cómo nosotros podemos encajar en uno y en otro sin tomar partido. Porque mi papá me decía, si te ponen pleito de grande, tú lo único que vas a llevar son las pecosadas que te dan los grandes. O sea, mantente lejos del pleito de grande.
Entonces, aquí hay que ver y analizar esta situación. Putin ha manejado la situación en altura, aunque muchos dicen que Putin está perdiendo la guerra, que está empantanado. Yo no creo que esté empantanado. A la OTAN meterse ahí en Yugoslavia duró 4 años, o sea, porque una guerra en una ciudad no es una guerra suave. Además, la transferencia de armas de parte de la Unión Europea y de mercenarios hacia el territorio ruso, eso es un escenario. Yo creo que en términos de guerra ellos han estado cumpliendo con su objetivo y han estado avanzando. En términos económicos han estado creando ese bloque y va a surgir prontamente, ustedes verán, surgiendo el bloque económico euroasiático y de China y las rutas de la seda, cómo se van integrando ese bloque económico y cómo esto va surgiendo y el rol que eso va a desempeñar en el mundo. Va a ser un respiro para naciones como Irán, que están sancionadas y que ya Estados Unidos le anda buscando la vuelta. Va a ser un respiro para Venezuela, que le destruyeron su principal fuente de ingresos, que es la industria petrolera. Vemos cómo Biden manda una comisión a negociar con Maduro, pero no lo manda a negociar con Guaidó, porque para Biden supuestamente Guaidó es el presidente de la República, el autoproclamado presidente, es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero él no fue a discutir con Guaidó la compra de petróleo crudo, porque Venezuela, aunque ahora mismo está alrededor de 1 millón de barriles y estuvo produciendo alrededor de 3,5 millones, después fue bajando por situaciones internas, pero también por situaciones externas en términos a las sanciones, a los bloqueos y todas estas cosas, y la apropiación de activos por parte de Estados Unidos, como fue Cisco y como fue Bonómero por parte de Colombia. Entonces, esta es una situación que Venezuela estuvo bien difícil. Ahora plantean los norteamericanos que Venezuela, la primera reserva probada de petróleo en el mundo, entonces plantea que Venezuela vaya a suplir a Estados Unidos de ese petróleo que le hace falta a ellos. La situación es compleja. Ayer el presidente el primer ministro español en el fin de semana cometió el error de su vida. Ellos reciben el gas de Argelia, conocieron a Marruecos como el Sahara, se lo había entregado España en 1975 a Marruecos, pero el Sahara es reconocido como los saharauis como una nación, y esto se le fue entregado a Marruecos, y ahora el primer ministro de España reconoce. Eso le va a crear problemas internos con Podemos, pero también reciben el gas de Argelia. Ya Argelia llamó a su ministro, a su embajador, a consulta, y esto va a tener una respuesta porque Argelia tiene fuerte enfrentamiento ahí y reconoce a la República del Sahara Occidental. Entonces, vamos a ver este acuerdo con Marruecos, cómo va a incidir en que Argelia deje de inyectarle gas natural a España, y que España entonces se vea que era el país que en mejores condiciones estaba dentro de la Unión Europea para hacerle frente a esta situación. Cómo estas naciones van a ir levantándose con problemas sociales. Ya España está viviendo huelga en el campo y de transporte por los altos precios de los combustibles, y cómo esto se va a ir extendiendo, y cómo la Unión Europea puede irse
fraccionando debido a estas sanciones. Hemos llegado al final de esta propuesta, el otro enfoque con Darío Cuba en el día de hoy. Esperen nuestra propuesta en el día de mañana. Muchas gracias y hasta mañana.